Seguro que ya están deseando, tanto José Manuel como Óscar, hablarnos de, primero, su punto de vista y, segundo, lo que hacen dentro de la analítica web en la métrica. ¿Qué tal? Contarnos, ¿cómo nace la métrica? Bueno, la métrica nace como un poco casualidad. Al final éramos 3 perfiles diferentes, completamente diferentes, profesionalmente hablando. Hay un informático, un ingeniero informático, un ingeniero de telecomunicaciones y un químico, apasionados por los datos, y que los 3 habíamos trabajado manejando datos y evaluando informes con datos, cada uno en nuestras respectivas empresas. En este caso, 2 de los 3 socios compartíamos empresa. Y bueno, pues como consecuencia de un máster que hicimos de analítica web, en este caso Óscar y yo hablamos de la posibilidad de montar la métrica. E incorporamos al tercer socio, que era una persona con la que yo había trabajado muchos años y que, bueno, era de plena confianza. Fue un poco el azar y la coincidencia en este caso, tanto de intereses como de gustos, como de una situación muy puntual que fue hacer coincidir en un curso de analítica web Óscar y yo. Bueno, o sea, que los químicos no solo se limitan a la metanfetamina, ¿no? Sino que también tienen empresas de analítica web. Y además los químicos, bueno, cualquier disciplina de ciencias por detrás tiene un análisis de datos brutal, un análisis estadístico de pruebas, de laboratorio, etcétera, etcétera. Y sabiendo cómo se origina, ¿dónde nos ayuda la métrica? Es decir, de una forma autónoma, que cualquiera se instala Google Analytics, cualquiera entre comillas, obviamente. ¿Dónde va la métrica? ¿En qué nos ayuda? Bueno, como habéis comentado, Google Analytics al final es una herramienta gratuita y que proporciona todos los datos necesarios para saber qué es lo que está ocurriendo en nuestra web. ¿Cómo ayuda la métrica en este caso? Bueno, ayudamos de diferentes maneras. En primer lugar, instalamos y configuramos el código de Google Analytics, aquel que no lo tenga en su web. Sin embargo, hay muchas empresas que ya lo tienen instalado, porque cuando encargan una página web, por defecto, el desarrollador pues se lo instala. Hay programas incluso ya que por defecto lo instalan. En ese caso, lo que haríamos sería revisar que ese código está bien instalado, que está bien configurado y que los datos que se están sirviendo son los datos que tienen que llegar realmente a Google Analytics. Te sorprenderías, Javi, de ver la cantidad de veces que nos encontramos empresas que tienen Google Analytics instalado, que se están fiando de los datos que reciben, y sin embargo cuando vamos a auditar esa instalación nos encontramos que los datos son incorrectos y que están tomando decisiones de negocio en base a datos equivocados, que no saben realmente ni cuántas visitas están teniendo, ni cuántas páginas vistas, ni ningún dato es realmente fiable. ¿En qué momento se produce el que eso sea erróneo? O sea, ¿por qué puede una empresa tener Google Analytics instalado pero los datos tenerlos erróneos? Pues se puede producir por muchas causas. Una de las cosas más frecuentes que vemos es códigos de Google Analytics duplicados. Para instalar Google Analytics te da un pequeño fragmento de código JavaScript y te dice, ponlo aquí. Tú lo pones y a lo mejor en una revisión posterior de la web, en una actualización, por algún motivo lo pones en otro sitio, se duplica y empiezan los problemas. Eso es súper frecuente. Entiendo. Entonces, el siguiente paso, una vez que hacéis esa fase previa, de primero configurarlo en el caso de que no esté configurado, instalado, y luego ver que está bien marcado, ¿cuál dirías que es el siguiente paso? ¿Marcar los objetivos? El siguiente paso efectivamente sería sentarse con el cliente, ver cuáles son los objetivos de su web, ver cómo esos objetivos entroncan con los objetivos generales de la empresa. Si es una empresa, evidentemente, que solo tiene una página web y que se dedica única y exclusivamente a su negocio, está en Internet por sus objetivos, los objetivos de la web son los objetivos de su empresa, pero si la página web tiene otro objetivo, como puede ser creación de marca o cualquier otro objetivo que sea el que sea, ver cómo va a entroncar esto con los objetivos generales de la empresa. Esto se hace conjuntamente con el cliente, y al final lo que se pretende es fijar un poco el tiro, digamos, es qué es lo realmente interesante que se mida y se analice de toda la inmensa cantidad de datos que da Google Analytics y que es útil realmente para los objetivos de esa empresa y de esa web.
Y bueno, todos estos datos que obtenemos, bien sea de Google Analytics o de otras herramientas, pueden ser bastante útiles a la hora de adaptar el producto al público, ¿no? Sí. No solo es que sean bastante útiles, es que son fundamentales. Imprescindibles, vaya. Al final, parte del conocimiento, la parte más importante que diferencia, digamos, los servicios de una empresa de analítica de tener instalado Analytics y sacar datos de ella, al final es el conocimiento que genera esos datos. Ese análisis, al final, a lo que va es a decirle al cliente qué es lo que está pasando en su web y qué es lo que debería hacer para que se cumplan los objetivos de esa web. ¿Todo eso de dónde sale? Del análisis de los datos. A tu pregunta en concreto, evidentemente de ese análisis extraído de esos datos, podemos saber qué es lo que está haciendo el cliente, qué busca en la web, para qué ha entrado, por qué ha entrado, y en función a eso, dar una serie de recomendaciones de usabilidad y de diseño de la web, con el objetivo final de que el cliente, en este caso, bueno, primero encuentre lo que está buscando en la web y, en segundo lugar, que le resulte lo más sencillo posible encontrar aquello que busca, sea lo que sea, dentro de la web. Al final lo que pretendemos es, en base a los datos del rastro que van dejando los clientes, conocer mejor al cliente o al posible cliente a la visita de la web, y cuanto mejor conozcas al cliente, mejor le podrás ofrecer lo que necesita. Aquí voy a hacer un inciso que yo creo que es importante porque ahora hay mucha preocupación con esto. Analytics no identifica clientes. Analytics lo que hace es identificar navegadores, ¿vale? O sea, no es una persona con nombre, apellidos, DNI, etcétera, etcétera. Esto es importante decirlo. Pero si el que navega ha compartido su perfil, o sea, en el perfil de Google Plus, habilita el poder compartir estos datos, eso sí que se colecta, ¿no? En cualquier caso, aunque se recolecten los datos, Analytics nunca trabaja con datos individuales, siempre es con datos agregados. Entonces podemos saber cuántos usuarios han llegado de España o cuántos utilizan Internet Explorer, pero no podemos saber lo que ha hecho un usuario en concreto en la web. Entonces podemos decir que el perfil de los usuarios que están entrando en las páginas web se mantiene un poco en el anonimato, ¿no? No hay ningún peligro para ellos. Ninguno. Un poco en el anonimato, no. Totalmente en el anonimato. Y bueno, hablando de medir los datos, de conocer el perfil de las personas que entran en nuestra página web, es fundamental para todo esto que la gente entre en nuestra web. Si nuestra web no tiene tráfico, no hay nada que hacer al respecto con Google Analytics. Claro, lo primero que necesitamos para poder analizar datos es que haya visitas. Sin visitas no hay tráfico, no hay nada que analizar. Pero por otra parte se realimenta, porque si el propio análisis te va a decir de qué forma te interesa más conseguir tráfico, y lo que es más importante, no solo tráfico sino clientes. Porque no te sirve de nada conseguir tener visitas si esas visitas no están interesadas en tu producto. Entonces el tráfico te permite hacer el análisis, y el análisis te va a ayudar a determinar cuál es el mix de medios de captación que te interesa más. Y de esta forma aumentar el tráfico, ¿no? Y aumentar el tráfico y aumentar los clientes, claro. Aquí es donde entra el famoso SEO, el SEM, las acciones de marketing, etcétera. Bueno, incluso uno de los servicios que vosotros ofrecéis, que es la gestión de las redes sociales, ¿no? ¿Qué hándicap se representa con las redes sociales a la hora de obtener tráfico, desde vuestro punto de vista y luego desde vuestro servicio propiamente? Bueno, las redes sociales depende mucho también de qué red social se hable. Una de las funciones de las redes sociales puede ser efectivamente el captar tráfico, pero su función es más el mantener la conversación con el cliente y el dar una atención al cliente a través de un canal nuevo. Facebook, por ejemplo, se está centrando mucho ahora en mantener al usuario dentro de Facebook y evitar que salga, porque le interesa a ellos para vender publicidad en su plataforma. Entonces todas las acciones que hacen van encaminadas a evitar que el usuario salga, con lo cual cada vez es más difícil conseguir tráfico a través de Facebook, pero se pueden hacer otras cosas. Y bueno, José Manuel, Óscar, en vuestra empresa,
¿cuál es el servicio concreto que ofrecéis relacionado con las redes sociales? Quiero decir, si yo voy a vuestra empresa, o sea, voy y os pido un servicio para mi empresa, en relación con las redes sociales, ¿cuál es el siguiente paso? Porque a lo mejor alguien va, sabe que quiere utilizarlas, pero de ahí a más no sabe nada. Bueno, en este caso lo importante de una red social es la función que está cumpliendo. La red social es muy importante mantenerla bien atendida y estar pendiente de ella constantemente. ¿Por qué? Como ha comentado Óscar, al final es un canal de comunicación. Este canal de comunicación, ¿qué es lo que hace? Recibir halagos y recibir quejas y reclamaciones. ¿Qué es lo más casi importante? más quejas que halagos. Casi más quejas que halagos. De hecho, hoy en día te surge un problema con una empresa y lo primero que haces no es llamar por teléfono a quejarte o mandar un mail. Buscas su Twitter o su Facebook o lo que sea y haces la crítica públicamente. Sí, vaya, se han convertido en la nueva atención al cliente, por así decirlo. Por supuesto. Claro, ¿qué es lo que te exiges? Pues te exige una gestión de esa queja, tanto en términos de resolución como en términos de rapidez de respuesta. ¿Qué es lo que ofrecemos nosotros? Ofrecemos un servicio de Community Manager que lo que hace fundamentalmente es llevar la gestión, la adecuada gestión de las redes sociales, pues bueno, para evitar problemas fundamentalmente de reputación y de marca, porque al final hay que tener en cuenta que una buena gestión de una red social o de varias redes sociales lo que reporta a la empresa es una reputación enorme de cara al exterior. José Manuel, la métrica ofrece además una serie de cursos de formación para las empresas que estén interesadas. ¿Qué temas se tratan en estos cursos? Danos algún ejemplo. ¿Qué temas se tratan en estos cursos? Bueno, nosotros estamos dando todo tipo de formaciones en relación al análisis de datos. Formamos en Google Analytics, formamos en temas estadísticos, formamos en cualquier cosa que tenga relación con el análisis de datos. Hemos dado cursos a empresas que querían formar sus propios equipos de analítica para bien luego ofrecer ellos mismos el servicio o bien para llevar la analítica de modo interno. Hemos dado estos cursos a gente que tiene curiosidad por saber qué es lo que está ocurriendo en su web. Gente particulares que tienen e-commerce o que tienen un blog o lo que sea, que tienen curiosidad y pues no se pueden permitir a lo mejor el contratar una empresa como la nuestra para llevar la analítica de esa página web. A nivel más básico, me imagino. A nivel más básico, al final los cursos están perfectamente adaptados a las necesidades del cliente. Una de las cosas que hacemos es, no tenemos un catálogo estándar, sino que hablamos con el cliente y en función de sus necesidades diseñamos los cursos. Además nos desplazamos sin coste ninguno para el cliente a sus instalaciones si así lo prefiere. Y ya que me hablas de costes, más o menos ¿en qué horquilla de precios se mueven estos cursos? Los cursos, es muy difícil decir por lo que te estoy comentando. Hay gente que pide cosas muy básicas que te dice, mira, yo lo que quiero es que me digas, tengo instalado Google Analytics y lo que quiero es que me digas las 4 funcionalidades básicas que voy a utilizar y eso son muy pocas horas de curso. O sea, es un coste reducido, ¿no? La verdad es que no sabría decirte. 300 euros, 200, 400, depende de las horas. Al ser una cosa completamente personalizada es imposible poder decir un precio porque depende de las necesidades de cada cliente. De hecho, nosotros teníamos un catálogo de precios y lo quitamos precisamente por esto, porque luego vas a hablar con el cliente, le ofreces el catálogo, le parece muy bien, pero cuando hablas con él y profundizas en sus necesidades te das cuenta que a lo mejor la mitad de lo que tiene tu catálogo no le vale para nada. O a lo mejor necesita algún extra. Y necesita cosas que no están ahí. O sea, al final decidimos dar los cursos a medida. Claro, sí, realmente en estos casos es lo mejor porque nunca sabes qué te puedes encontrar. Es un tema, nunca lo sabes. Al final el coste es un tema de horas. ¿Qué es lo que necesitas exactamente? Y en función de eso se tarificará. Bueno, como comentábamos fuera de micros, la pregunta me surge incluso a mí, ¿no? Como si fuera un usuario, ¿en qué momento empezaríais, recomendáis empezar a contar con vuestros servicios? Es decir, ¿es mejor esperar a tener un volumen de tráfico, un volumen de visitas sobre la web o incluso llegar a antes de lanzar la web para tener en cuenta algunos puntos? Bueno, eso habría 2 partes en el proyecto de analítica. En una web que se va a lanzar completamente nueva, que no existe la web,
lo recomendable es empezar a tener el objetivo claro de que se va a analizar y cómo se va a analizar, incluso desde el momento en que se está diseñando la web, para de ese modo poder hacer la implementación de las herramientas, sea Google Analytics o cualquier otra, poder implementarla desde el principio a medida. Luego es verdad que hasta que no haya datos no se pueden analizar, entonces ahí depende mucho también del tipo de web. Si es una página de un producto de mucho éxito, o que se va a hacer campañas de televisión o algo y desde el primer día va a tener mucho tráfico, se puede empezar desde el primer momento. Si es una página que va a ir creciendo poco a poco, pues a lo mejor es más aconsejable dejar rodar un poquito la página, que empiecen a entrar visitas, y una vez que pasen un par de meses o 3 meses ya empezar a ver qué acciones. Depende también mucho de qué margen, de qué capacidad de reacción para hacer cambios tenga el cliente. Pero hacer análisis, al final de los análisis salen recomendaciones para hacer mejoras en la web. Si las vas a poder hacer inmediatamente, se pueden hacer los análisis más frecuentes. Si los cambios que se sugieren van a ir a un equipo de desarrollo que tiene una lista de tareas que va a tardar 3 meses en hacerlo, pues a lo mejor no tiene tanto sentido el hacer el análisis antes. O simplemente si no hay presupuesto para realizar esos cambios. Muy bien, pues queda claro. Pues, ¿cómo podemos contactar con vosotros? Pues muy sencillo, de 2 modos. Uno es mediante un número de teléfono, que es el 610 51 8552, y otro es a través del formulario que tenemos en nuestra página web, que es www.lametrica.com. Muy bien, pues seguro que nos ha quedado muy claro tanto a nosotros como a nuestros oyentes. Pues muchísimas gracias por visitarnos esta semana.